Ahora nosotros vamos a largar, ¿sí? Con fibrilación auricular. Entonces a partir de este momento largar todo, largar celular, lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante para tu examen y te van a preguntar tanto en la era de cardiología, ¿sí? Cuanto en los finales. Y eso va desde quinto hasta PFO, ¿sí? Entonces en cualquier momento te puede preguntar fibrilación auricular. Es un tema muy importante para la carrera. Entonces, dejar todo de lado ahí, sí, prestar mucha atención. Porque acá, nosotros juntos vamos a desarrollar de una forma práctica, de una forma fácil, sí, fibrilación auricular. Iniciando acá, sí, para que te acuerdes, los mecanismos electrofisiológicos relacionados a la fibrilación auricular, nosotros hablamos de un mecanismo de reentrada. Básicamente, cuando nosotros hablamos de las taquiarritmias en general, si nosotros hablamos de mecanismo de reentrada, el mecanismo más frecuente relacionado a las taquiarritmias. Nada más que en la fibrilación auricular, cuando veamos definición en sí, nosotros vamos a tener múltiples de estos mecanismos de reentrada. Entonces es necesario ahora de inicio detallar un poco qué es el mecanismo de reentrada, para que vos que esté ahí, sí, entienda más o menos cómo funciona el mecanismo fisiopatológico de la fibrilación auricular. Entonces, reentrada es básicamente que yo tengo tres estructuras, digamos, tres formas de estructuras ahí en las aurículas, que una de ellas va a tener que una área, ¿sí? Vamos a dividir tres áreas en sí. Es una área adyacente con períodos refractários distintos, ¿sí? Tengo un área A, B y C, ya voy a poner un dibujo para que entienda, ¿sí? Que tiene períodos refractários distintos. El periodo refractario es este tiempo sin que el ventrículo, el miocardio en sí, o sea, la célula miocárdica, para ser más exacto, ella pasa despolarizada y no puede volver a repolarizar, ¿sí? La idea es esa. La segunda estructura, nosotros hablamos del área de conducción lentificada. Hay una área de conducción lentificada y la tercera, sim, que tenemos que saber que hay un gatillo, no es fatillo, un gatillo, sim, el gatillo es la extrasístole. Vamos a entender eso poniendo en un dibujo, sim. Mira, eso acá es el miocardio, sim. Hay una célula miocárdica acá. En una porción de la estructura miocárdica, nosotros vamos a tener dividir en tres partes acá. La parte A, sí, la estructura A, que conduce de forma normal. La estructura B, que tiene un periodo refractario distinto a las otras. Y la C, que tiene una conducción lentificada, una conducción lenta. ¿Dónde quiero llegar con eso? Mira, acá yo tengo una extrasístole, ¿sí? O sea, una sístole extra. Un impulso eléctrico que es idiopático, ¿sí? No se sabe de dónde viene. Es un impulso eléctrico idiopático que ele é formado fuera del nodo sinusal. Então, esta extrasístole ella se direcciona, sim, a esta parte A que vemos acá, sim, pero conduce de forma normal, como le dije. La estructura A, ella conduce los impulsos eléctricos de forma normal. Nada más que su dirección es hacia B. Pero el problema es que B tiene periodo refractario distinto a A y a C. Entonces acá sigue despolarizado. Está despolarizado, mira bien. Despolarizó por el impulso normal. Sim, e sigue despolarizado. Então, esta extrasístole, ela se direciona a B e se bloqueia e é bloqueada se há uma zona que vai estar despolarizada todavia, ou seja, está todavia em período refractário. Perfeito? Lo que hace este impulso eléctrico de nuestra extrasístole que estoy hablando es regresar, ¿sí? Él regresa para tomar outro caminho
para intentar despolarizar esta zona. Entonces, ¿qué pasa? Al volver al camino A, ¿sí? Ella se direcciona a esta parte, ¿sí? Esta estructura. Estoy hablando de forma, estoy hablando de forma simple, ¿sí? Bien informal para que entendamos. Pero él llega a esta estructura C y se depara con una zona de conducción lentificada. Entonces es más lenta la conducción acá a nivel C. Entonces por tardar un poco más a su conducción acá, ¿sí? Es el tiempo necesario para que la estructura B, ¿sí? Para que esta porción B, ella vuelva a repolarizar. Entonces, una vez que esta conducción que estaba lentificada en C llega a B, B ya va a estar repolarizado nuevamente y puede sufrir una nueva despolarización. El problema es que acá estamos hablando, entonces eso se queda un círculo, ¿sí? Un círculo vicioso. Por eso yo puse acá un círculo, mira. Entonces eso queda siempre repitiendo este círculo ahí a partir de este extrasístole. ¿Sí? Entonces eso queda un ciclo vicioso acá. Problema es que hay que entender entonces, ¿sí? Que queda este círculo ahí despolarizando, repolarizando, despolarizando, repolarizando. El problema es que esta repolarización y despolarización es incompleta. Primeira cosa que hay que entender es que eso es incompleto. Y segundo punto es que esta despolarización es un foco muy chiquito, ¿sí? Un foco muy pequeño. Eso. E o terceiro problema acá é que este mecanismo de reentrada, por isso se diz reentrada, sim, ele está separado, distribuído em vários pontos das aurículas. Então, se não há uma despolarização completa e este circuito que vimos acá está distribuído em várias zonas da aurícula, o que hace é a aurícula não despolariza por completo. Sim, por quê? Porque justamente tem vários mecanismos de reentrada, sim, então não vai despolarizando por completo, tá bem? Acordate, estamos falando a partir de um foco de extracírculo. É um impulso elétrico que ele é idiopático, se não se sabe de onde vem, e genera o início deste foco acá. Perfeito? Então eu tenho vários mecanismos de reentrada a nível da aurícula e a aurícula não despolariza por completo. E é isso o que caracteriza a definição de fibrilação auricular. Fibrilação auricular, a aurícula está fibrilando, não despolariza por completo, por consequência não contrai. Porque eu tenho que despolarizar completamente se haja de fisiologia e depois contrair. Primeiro despolariza, depois contrai. Primeiro despolariza, depois contrai. A ideia é essa. Tá bem? E auricular, justamente porque em las aurículas. Então, as aurículas estão fibrilando aí. Perfeito? Não se contrai por completo. A ideia é essa. O segundo ponto acá, assim, então, é entender que eu tenho movimentos fibrilatórios auriculares anárquicos, generado por esse excesso de mecanismo de reentrada. Estos distintos e variados, distribuídos aí na aurícula de los mecanismos de reentrada. ¿Sí? Entonces eso genera movimientos fibrilatorios auriculares anárquicos, porque en la aurícula son anárquicos, vienen de todos los lados. El problema acá, entonces, es que sí está generando impulsos eléctricos. Y estos impulsos eléctricos, ellos son caracterizados por 400 hasta 600 impulsos eléctricos por minuto. O sea, son 400 a 600 latidos por minuto. Pero auriculares, son latidos auriculares. Lo que nosotros sí tenemos que nos preguntar es, mira, entonces quiere decir que todos estos latidos, ellos son conducidos hacia los ventrículos. Y la respuesta es que no. Sí, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el denominado nodo auriculoventricular o átrio ventricular en portugués, ¿sí? Auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular, si nosotros acordamos,
ele tem uma funcionalidade que é uma pausa fisiológica, é um retraso fisiológico na condução elétrica. Então, não todos os impulsos elétricos produzidos por estes mecanismos de reentrada, não todos chegam hacia os ventrículos. E a ideia de entender isso é fisiológica. O papel aí do nodo AV é proteger basicamente os ventrículos do excesso de los impulsos eléctricos chegados. Sim, então ele filtra, a quantidade de impulsos elétricos que chega hacia ele. Então, se me chega 400 a 600 impulsos elétricos por minuto, sim, de estos se reduz a la mitad. Então, em geral, va de 200 a 300 latidos por minuto, impulsos por minuto. Então, isso é reduzido. ¿Por quê? Porque a cada um impulso elétrico passado, outro é bloqueado. Então, reduz por la mitad a quantidade que passa. Isso, todavia, já é daninho hacia os ventrículos, mas já reduz um pouco aí. Perfeito. Sigamos então, sim? Quais seriam as causas principais relacionadas que podem desencadenar sim, uma fibrilação auricular? E é qualquer causa que genere uma alteração na estrutura cardíaca. Cardiopatia hipertensiva, reumática, infarto agudo do miocárdio anteriormente, principalmente, sim, o hipertiroidismo, que pode evolucionar, se não tratado, sim, com uma insuficiência cardíaca de alta resposta. Acuérdense de isso na classe de insuficiência cardíaca, detalhamos um pouco sobre cada uma, sim, mas a ideia é que eu tenho uma alteração estrutural. Esta alteração estrutural faz com que haja estas zonas alteradas, sim, e haja produção de uma extrasístole. Então, basicamente, se vuelve a lo que é uma criação, digamos, uma formação do mecanismo de reentrada. Sim, ou seja, um favorecimento favorece a formação deste mecanismo que vimos anteriormente. Perfeito? Então, sigamos acá. Adentrando um pouco mais na fibrilação auricular, nós definimos ella. A fibrilação é basicamente uma definição literária, sim, vários mecanismos de reentrada que não permitem a despolarização completa da aurícula. Então, por consequência, a aurícula não se contrai. Perfeito? Pero se vamos falar de definição eletrocardiográfica, aí estão as principais características. Lo que sí tiene que grabar acá es que, primera cosa, ritmo no sinusal. ¿Por qué? Porque la aurícula no despolariza por completo. Entonces, por consecuencia, no forma ondas P's. Entonces, es un ritmo no sinusal. Segundo punto, es totalmente irregular. Es totalmente irregular. ¿Sí? Entonces, ritmo no sinusal y totalmente irregular. Hay que pensar en fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario. La frecuencia cardíaca mostrada por la literatura, ella dice, mira, el paciente tiene en general entre 90 y 170 latidos por minuto, pero cuando está controlado, ¿sí? Mejor diciendo, si la fibrilación auricular electrocardiográficamente, ¿sí? Digamos así, a nivel del electrocardiograma, nosotros podemos tener una clasificación en tres tipos: la de baja respuesta, la de respuesta normal y la de alta respuesta. Es básico, entre 60 y 100 latidos por minuto es normal. Abajo de 60 es de baja respuesta y mayor a 100 latidos por minuto es de alta respuesta. La de alta respuesta es la más frecuente, así como es su definición. El pasaje de cantidad de impulsos eléctricos, que en general suele ser entre 200 y 300 latidos por minuto ahí. Pero ya taquicárdico ya puede ser, o sea, mayor a 100 ya es de alta respuesta. ¿Perfecto? Bueno, la literatura trae una frecuencia cardíaca entre 90 y 170 latidos por minuto, pero esa anterior no podemos nos basar la definición de fibrilación auricular por la frecuencia cardíaca, y sí tenemos que basar por un ritmo no sinusal y totalmente irregular. Eso sería fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario.
Perfecto. Sigamos acá entonces, ¿sí? Como pueden ver ahí, un ritmo totalmente irregular, ¿sí? Totalmente irregular. Y es no sinusal esa onda. Acá es la onda T, ¿sí? Acá está la onda T, ¿está bien? Y es totalmente no sinusal y es irregular, ¿sí? Acá se puede confundir con los dientes de sierra de flete auricular, pero vamos a ver en su momento, no es, ¿sí? Hasta porque en el flete auricular el ritmo es regular, nada más que no sinusal, y esa es la principal diferencia, ¿sí? Perfecto. Vamos a seguir acá. En la fibrilación auricular, para que yo haga el diagnóstico definitivo, es ECG, es a través del electrocardiograma. Pero yo tengo que sospechar que el paciente está cursando no con eso. Entonces, la primera cosa que yo voy a ver son los antecedentes del paciente. Si ya es un paciente cardiopata, yo tengo que sospechar y tengo que solicitar electrocardiograma sí o sí. Perfecto. Todos los pacientes que yo sospecho alguna alteración cardíaca, tengo que solicitar electrocardiograma. Perfecto. Bueno, ¿cuál sería el cuadro clínico acá? La mayoría de los pacientes son asintomáticos. ¿Por qué? Mira, nosotros nos acordamos que fisiológicamente las aurículas por sí, ellas inician el flujo de eyección de la sangre sin necesitar contraerse. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de presión. Cuando las aurículas se llenan de sangre, la presión intraauricular es positiva. Mientras eso, los ventrículos están en presión negativa. Entonces, ¿qué pasa? Es que siempre va del positivo hacia el negativo, hablando de presiones. ¿Sí? Entonces, una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como la tricuspidia, ¿sí? Nosotros tenemos un flujo de sangre inicialmente, que en este caso es la primera parte del flujo de sangre. Allá de fisiología, vos estudiaste eso, ¿sí? La mecánica de la sangre ahí dentro del corazón, ¿sí? Pero en este primer momento, este flujo de sangre, él pasa sin necesidad de contracción auricular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferencia de presión. Entonces hay una primera eyección de la sangre simplemente porque hay diferencia de presión. Entonces acá nosotros ya vemos que no hay necesidad de la contracción auricular para que pase por lo menos una parte de esta sangre. Mira bien, no estoy diciendo que es lo ideal. Estoy diciendo que pasa sangre. Entonces el ventrículo, principalmente el ventrículo izquierdo, va a tener sangre para eyectar. Perfecto. El problema es que cuando el corazón, cuando la aurícula está fibrilando, para especificar más, no hay contracción, que en un segundo momento, en el final, que es el flujo residual que queda en la aurícula después de esta diferencia de presión, la aurícula debería contraerse. Ella se contrae para quê? Para eyectar este volumen residual y después cerrar las válvulas auriculoventriculares para que vaya todo el ciclo cardíaco de nuevo. Perfecto. Entonces acá, como no hay contracción, queda esta sangre remanente en las aurículas. ¿Sí? Este volumen residual en las aurículas, pero pasó sangre. Entonces, si pasó sangre, hay contractibilidad del ventrículo izquierdo y hay eyección de la sangre hacia el sistema periférico, digamos así, central. ¿Está bien? Entonces, los pacientes son asintomáticos porque sigue teniendo flujo de sangre, sigue teniendo volumen de eyección. El problema es que queda un volumen residual, ¿sí? A nivel, no es que eso sea bueno, ¿no? Queda un volumen residual y este volumen residual genera ¿qué? Alteración en el flujo de la sangre, que vimos siempre que es un flujo direccional, sí, es recto, digamos así, él siempre va en una dirección, y es laminar, así denominamos el flujo de la sangre, un flujo laminar. A partir del momento que esta sangre empieza a tener su flujo conturbado, yo favorezco que lesión endotelial, hipercoagulabilidad de la sangre y éxtasis sanguínea.
Y esto se denomina triada de Virchow, que está directamente relacionada a la formación de trombo. Y ese está el problema en la fibrilación auricular. Pero mientras eso se forma, mientras ese trombo se forma, el paciente está asintomático. ¿Por qué? Porque la sangre está pasando. ¿Perfecto? Entonces la mayoría de los pacientes asintomáticos por todo este mecanismo que yo expliqué anteriormente. Perfecto. Cuando él pasa a ser sintomático, los síntomas son bien inespecíficos. Perfecto. Mareos, palpitaciones, congestión, sí, o sea, congestión con dificultad respiratoria, eso se refiere. Disnea, porque justamente hay un flujo de sangre remanente, puede haber una regurgitación de sangre, malestar torácico, sudoresis, y es bien inespecífico. Lo que sí es que en el examen físico, y esto es raro, sí, es raro de sentir, realmente hay que tener mucha experiencia, sí, con eso, pero en el examen físico, ahí nosotros hacemos la palpación de los pulsos, ¿sí? Y en general nosotros sentimos ahí lo que es un pulso irregularmente irregular. Es el clásico de la fibrilación auricular, todo es irregular, ¿sí? Si ustedes se acuerdan del estudio de pulso en la semiología, nosotros hacemos frita: frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. Acá yo estoy hablando de ritmo, ¿sí? El ritmo del pulso es irregularmente irregular. ¿Qué quiere decir eso? Como hay menor flujo de sangre hacia los ventrículos, principalmente hacia el ventrículo izquierdo, ¿sí? En un primer momento pasa poca sangre, entonces contrae y hay un determinado ritmo. En un segundo momento pasa otra cantidad de sangre, entonces el ritmo de la sangre está conturbada, generando flujos de eyección, volúmenes de eyección alterados. En un primer momento es un volumen, en otro momento es otro volumen, todo. Entonces eso es siempre irregular, ¿sí? Además de eso, la idea es que el ventrículo izquierdo, un momento que contrae, sí, un primer volumen, queda una sangre remanente. Entonces él intenta contraer de nuevo y eyectar una menor cantidad de sangre. Por eso la irregularidad, sí, en el pulso. Básicamente eso, ¿sí? Y hay un detalle acá, es que en la fibrilación auricular no hay presencia de cuarto ruido, ¿sí? Ese es un detalle así, porque no puede, solo para que tengan idea, que si un caso clínico cursa con presencia de cuarto ruido en el examen físico, no es fibrilación auricular, o por lo menos no tiene que ser. ¿Por qué? Porque así, para generar el cuarto ruido, nosotros tenemos que tener la contracción auricular para eyectar la sangre hacia los ventrículos, chocar esta sangre contra las paredes del ventrículo, y ahí se genera el R4, porque por este choque de la sangre contra las paredes, por la contracción auricular, ¿sí?, es que se genera R4. Y en la fibrilación auricular no hay contracción auricular. Entonces, por consecuencia, no hay formación de R4. Entonces, cualquier caso clínico que tenga R4 y ustedes sospechen con el cuadro clínico, ¿sí?, o con el propio electrocardiograma, si en el electrocardiograma hay una fibrilación auricular y si en el caso clínico haya presencia de R4, eso está equivocado. Este caso clínico está mal hecho. Hay que decir, mira, acá hay una fibrilación auricular en el ECG, pero no puede haber esta presencia de R4 acá. Perfecto. En la mayoría de los casos no se pone, pero estoy diciendo para que ustedes entiendan y sepan cómo defenderse si caso vean esta controversia ahí. Perfecto. Bueno, entonces la idea es un paciente que ya tiene antecedentes cardíacos, ya sea cardiópata, ¿sí? Nosotros tenemos que solicitar un electrocardiograma. Electrocardiograma de 12 derivaciones, el ECG Holter, ahí, ¿sí? Entonces, las características electrocardiográficas que vamos a observar acá es que ritmo no sinusal, ya vimos, y totalmente irregular. Es eso.
No hay otra cosa que detallar acá. Y ahí, en su mayoría, es de alta respuesta, o sea, tiene mayor a 100 latidos por minuto y el clásico es que esté siempre mayor a 170, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el ritmo no sinusal y totalmente irregular es fibrilación auricular hasta que se demuestre lo contrario. Ahí está un ejemplo. Si vemos allá en D1, D2 y AVF, no hay presencia de onda P. Entonces, es no sinusal. Perfecto. Ya vimos eso en la clase de ECG, como leer. Ahora, yo voy a buscar el ritmo. ¿Sí? Si es regular o irregular. Si voy a D2 largo, veo que es totalmente irregular. Es totalmente irregular acá. Perfecto. Y si voy a las otras derivaciones también, sí, veo que hay irregularidad en la separación de las R's. El eje, puedes ver que está normal, D1 y AVF, sí, está positivo, entonces el eje está normal. Hay progresión de V1 hasta V6, entonces el ventrículo está contrayéndose de forma normal, sí, pero acá hay una total irregularidad, sí, en la producción de este QRSI, sí. Entonces, nosotros vemos la frecuencia cardíaca. Acuérdense, para leer un ritmo irregular, nosotros contamos. Entonces, 15 cuadrados grandes, podemos contar si vamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y vuelvo contando los QRS, 1, 2, 3, 4. 4 multiplico por 20. Acá hay 80 latidos por minuto. O sea, que es una fibrilación auricular, pero de respuesta normal. Este paciente acá es un caso clínico de que el paciente está siendo tratado con digoxina. Por eso tiene respuesta normal, ¿sí? Entonces, él ya está siendo tratado. Entonces, es solo para que vean que sigue con la fibrilación auricular, pero ya está siendo tratado. Perfecto, por eso tiene respuesta normal, porque ese es mi objetivo al administrar digoxina. Sim, já vamos ver em detalhe no tratamento sobre isso. Solo um detalhe que a literatura traz mais, sim, os tipos de fibrilação auricular, aún mais de la clasificação anterior que hablamos de alta respuesta, normal respuesta e baja respuesta. Hay fibrilação auricular paroxística, aí tem a definição, não vamos estar leyendo acá. Fibrilação auricular persistente e fibrilação auricular permanente, ¿sí? Lean estas definiciones para tener idea que existen, ¿está bien? Perfecto, entonces sigamos acá. Para dar continuidad, si a fibrilación auricular, hay que tener idea de algunas definiciones acá, que sería fibrilación auricular aislada. Fibrilación auricular aislada es el paciente que no tiene ninguna cardiopatía, ¿sí? O sea, es un paciente no cardiopata, que evolucionou com a fibrilação auricular. Sim, ou seja, é de forma aislada, não há alteração na estrutura cardíaca. Como pode generar isso? Um paciente com hipertiroidismo e intoxicação, ou seja, tem tireotoxicose. Sim, genera tanta resposta cardíaca, aumenta tanto aí a funcionalidade do nodo sinusal, que dispara uma fibrilação auricular. Perfeito? É uma fibrilação auricular primária, digamos assim, também aislada, pero se denomina aislada, perfeito? Outra definição que devemos saber antes de seguir, sim, é miocárdio auricular aturdido. Aturdido quer dizer que o paciente tuvo uma fibrilação auricular, foi tratado e a aurícula está volviendo a ter sua contractibilidade. Este tiempo que dura de 1 hasta 2 o 3 meses, alguna literatura dice hasta 3 meses, ¿sí? Este tiempo para la aurícula volver a actuar, ¿sí? A contraerse de forma ideal, de forma normal, se llama miocardio auricular aturdido. Ella se queda aturdida por este tiempo. Perfecto? Entonces hay que tener idea de eso, porque el paciente acá ele não vai ter contractibilidade, pero la aurícula vuelve tarda este tempo para volver sua funcionalidade completa. Perfeito?
Entonces ese se denomina miocardio auricular aturdido. Y hay otro punto que yo quiero llamar la atención acá, directamente antes de detallar un poco sobre el tratamiento, ¿sí? Es la directa relación de fibrilación auricular con la formación de embolia, de émbolos, ¿sí? De trombos y despegamiento de émbolos, ¿sí? Entonces hay una relación íntima acá. Detallamos anteriormente que hay un flujo de sangre que favorece la triada de Virchow, lesión endotelial, hipercoagulabilidad de la sangre y éxtasis sanguínea, ¿sí? Principalmente a nivel de la orejuela izquierda. Con eso forma un trombo y este trombo puede despegar émbolos que se direccionan hacia la circulación general, periférica, formando lo que son las obstrucciones arterial periférica aguda, sin que vimos eso, tenemos un capítulo sobre eso, obstruyendo a nivel mesentérico superior, que es la principal obstrucción, sí, perdón, eso en general pasa con ancianos ya mayores de 80 años que ya tienen antecedentes de fibrilación auricular, que tienen evolucionan con un cuadro de abdomen agudo, ¿sí? En este caso un abdomen agudo vascular, porque hay isquemia mesentérica, ¿sí? O un cuadro de ACV. ACV también puede el trombo despegarse, entrar al callado de la aorta, ¿sí? Ascender por las carótidas, llegar hacia la arteria cerebral media, que es el principal sitio de obstrucción para evolucionar una ACV. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es muy importante, ¿sí? Y es muy importante para la hora de tratar el paciente con fibrilación auricular. Perfecto. Entonces acá, para cerrar esta parte de fibrilación auricular, mira,